Niños de Refugio Kids, bienvenidos a esta nueva temporada. Recuerda que para crecer, creer y estar bien, la Biblia debes leer. Esto es Descubriendo el Libro de la Vida. Hola niños, bienvenidos a su escuela dominical de Refugio Kids. En esta ocasión vamos a presentar nuestra nueva temporada, Descubriendo el Libro de la Vida. Encontramos muchos libros, tal vez de historia, tal vez de matemáticas, de cálculo, de matemáticas, de física, de español y algunos muy pesados y gordos como este de arquitectura. Pero, ¿cuál es el libro de la vida? Eso lo vamos a ir descubriendo en nuestras próximas clases. Y también vamos a saber quién es nuestro acompañante en la lectura, quién nos hace entender esas cosas que a veces no entendemos en la intimidad. Vamos a saber quién es nuestro mejor amigo para entender el libro de la vida. Antes de comenzar, vamos a hacer una corta oración. Vamos a unir nuestras manitos y vamos a empezar. Papito Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de descubrir cuál es el libro de la vida. Gracias porque tenemos al acompañante, Señor, que siempre está con nosotros y a nuestro mejor amigo. Te pedimos que nuestra cabeza, que nuestra mente pueda abrirse a los nuevos conocimientos, pero sobre todo nuestro corazón a lo que tú nos tienes que decir en esta clase y en las siguientes clases. Gracias porque en esta temporada, estando en casa, tú nos has cuidado a nosotros y a nuestra familia. Te pedimos, Señor, que en esta nueva aventura seas tú acompañándonos. En el nombre de Jesús, amén. Listo, como la temática es la lectura, vamos a empezar con algunas preguntas que ustedes van a contestar. La primera de esta es, ¿te gusta leer? Sí, señora. Pues más o menos, depende del libro. ¿Sí? ¿Cuál es tu libro favorito? En los zapatos de Facundo. La Biblia. Pues favoritos no tengo porque me gustan hartas variedades de libros. ¿Qué te gustan que tengan los libros? ¿Mucho texto, poco texto, imágenes? Dibujos. Que tengan dibujos. Que tengan ilustraciones. Me gusta que los libros sean, digamos, divertidos, entretenidos, muy largos, pero que tampoco sean muy corticos. ¿Crees tú que un libro puede llevarte a otro lugar con tu imaginación? Pues mientras que voy leyendo lo puedo ir imaginando. Sí. Creo que me podría llevar al sitio que están representando en el libro, porque creo que esa es la idea de un libro, que el lector se meta en la historia. Cuando no entiendes algo del libro, ¿a quién le pides ayuda? A mis papás les pregunto qué significa. La persona que me ayuda para cuando no sé es mi abuelita y mi abuelito. O puede ser una profe. Yo le pido ayuda a las personas que estén más cerca a mí, por ejemplo, a mi hermano, o a mis profesores, o a mis papás. ¿Cuántos libros hay en tu casa aproximadamente? ¿Más de 20? Sí, tengo pues de toda la vida de mi hermano, pues del colegio, los míos, no sé cuántos aproximadamente, hay muchos. Sí, demasiados, profe. Por ahí, unos 60. Cuando en tu casa compran un electrodoméstico, ¿leen el manual de uso o queda guardado en la caja? Pues depende, si lo sabemos usar, pues no. Pero en caso de que no lo sabemos usar, ¿cómo es? Ahí sí buscamos las instrucciones. Pues si tal vez algo no funciona, leíamos el manual. Pues sí, lo leemos pues para aprender a usar el electrodoméstico
doméstico y después, pues, si tenemos algún problema, lo volvemos a leer. ¿Cuál crees tú que es el libro que te puede dar una nueva vida y por qué? La Biblia, y porque de medio de la Biblia Dios nos da tranquilidad y nos da mucho amor y nos da consejos de cómo seguir en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña cosas. El objetivo es que nosotros le tomemos amor a la lectura. Vamos a empezar con un cuento y vamos a estar muy atentos, con los oídos muy abiertos y también con los ojos para escuchar. Y vamos a imaginar. Dios nos dio la capacidad de imaginar todo lo que podemos escuchar. Así que a medida que voy leyendo vamos a imaginar lo que dice este texto. ¿Listo? El cuento se llama Al niño que poco le gustaba leer. Las letras se desaparecen. Érase una vez, en todo lo que existe y existirá, un otoño que decidió apagar todas las letras y hacer desaparecer todas las palabras. De repente, un olor a humo acompañaba las últimas tardes en septiembre, en todas las casas y las calles. Fue cayendo en la plaza, en el mercado, en las calles desiertas y hasta en las bibliotecas. Era una misteriosa nieblina, como si fuera suficiente para borrar todos los siglos y todas las letras de los libros. Todas empezaron a quedar en blanco. Al llegar noviembre, solo la mitad de los libros, muchos escritos en diferentes idiomas, empezaron a desaparecer sus letras, una por una, desde la más grande hasta la más pequeña. Empezaron a desaparecer y los libros quedaban completamente blancos. Parecía como si fuera una enfermedad. Se inició una campaña de investigación numerosa y científicos y estudiosos intentaban recuperar el contenido de los libros, pero todos ellos iban desapareciendo sus letras. Era como si nunca hubiesen existido, como si la materia en la que estaban hechos nunca hubiera sido real. Al llegar la Navidad y entrar el invierno, ya no quedaban sino los más antiguos manuscritos, los libros más viejitos, de los museos y las piedras que también estaban talladas con los jeroglíficos. Nadie pensó que esta extraña maldición pudiese afectar hasta los soportes de papel. Con el año nuevo de la piedra Rosetta, hubo mucha gente que lloró desconsolada. La escritura desapareció. Para mediados de febrero no quedaba nada de los libros ni nada de los más pequeños y los más antiguos libros. Los medios de comunicación en la televisión, en los radios, informaban de todos estos acontecimientos, como si se tratara de un terrible accidente o un desastre natural. Todavía no se sabía qué iba a ocurrir a continuación. Nadie lo sospechaba. Un niño de 12 años al que le gustaba muy poco leer, se preguntaba, pero bueno, ¿cuál es el problema? Este niño, de los ojos grises, vivía pegado a su computador, al ordenador y también al celular y a los juegos. Total, decía el niño, teniendo televisión e internet y mi PlayStation, no me faltará nada de información y no le faltará nada de información al mundo, pensaba el niño. Además, yo creo que todo está digitalizado, todo se puede encontrar por internet. ¿Para qué quieren conservar objetos tan viejos como los libros, si igual con el tiempo van a desaparecer? Los objetos son perecederos, se desaparecen fácilmente. De hecho, las grandes instituciones culturales, los gobiernos y las fundaciones, de que es consciente de que el ser humano tiene una memoria muy frágil y que puede olvidar las cosas fácil. Y por eso mandaron todo a las tecnologías. Eso era lo que pensaba el niño. Pero unos días antes de que se acabara febrero, los teclados empezaron a perder sus letras. Cuando miraban los computadores, no había ninguna letra. Cuando escribían en sus celulares, las letras habían desaparecido por completo.
¿Cómo es posible? ¿Cómo era posible? Los documentos guardados en los computadores estaban vacíos. Fue una progresión extraña, empezando por los archivos, acabando por los accesos. Ya no se podían usar los ordenadores ni los celulares. Comenzó el caos en todo el mundo. Fue un verdadero desastre. Habían pasado 2 semanas y no se podía leer absolutamente ninguna letra en ninguna parte. En la frontera no se podían leer los documentos de identidad. Cuando iban por las carreteras, los letreros de las carreteras y de los pueblos ya no tenían letras tampoco. De repente no se sabía cuánto tiempo le quedaba de condena a los criminales porque ya no había nada en los archivos. Los hospitales perdían sus diagnósticos porque al revisar sus carpetas las letras habían desaparecido. Todos esos informes y los libros estaban en blanco. El niño de 12 años se levantó una mañana en marzo. Se dirigió a la cocina y cogió una caja de cereales para leer el contenido de azúcar y todo lo que contenía esa caja de cereales, pero ya no se podía leer. La caja ya no era colorida, era completamente café. Sus letras habían desaparecido. ¡Ay, este desayuno está muy aburrido!, pensó el niño. Menuda tontería, se dijo el niño de los ojos grises. Echó de menos, por fin, las letras. Sopló la ventana y la impregnó de su vapor. Sonrió y escribió pensando en su abuelo. Te extraño y te amo. Mientras suspiraba, miró cómo las letras desaparecían. La ventana quedó traslúcida y pudo ver el pequeño jardín que estaba al otro lado. Llevaba mucho tiempo sin salir de casa, con tanto caos. Había una luz intensa y se permitió salir a tomar una flor y cerrar los ojos y olerla. Volvió a entrar a la casa y se cruzó con el espejo del pasillo. Y a su sorpresa, vio que las letras no habían vuelto. Quiso saber en qué día estaba, pero al mirar el calendario, también estaba vacío. No se veía el mes y no se veía ningún número. No sabía en qué fecha estaba. Hoy debe ser 21 de marzo, pensó, pero ahora ya no lo sé. Volvió a mirar a través de la ventana y con gran tristeza dijo en voz alta: ¡La neblina! Esto que parece una enfermedad decidió apagar todas las letras del mundo. No queda ninguna en la tierra. Es como si se las hubiera tragado la tierra y hubieran perdido vida. Todas no, escuchó una dulce y tierna voz. Era su abuelo sentado en un sillón con un libro un poco viejo en sus manos. El niño, asombrado y un poco asustado, decidió acercarse a su abuelo y abrazarlo muy fuertemente. Al mirar con detalle el libro que tenía en sus manos, todas las letras estaban en su lugar. El abuelo le dijo: este libro es el único que puede sobrevivir a esta neblina peligrosa. Este libro es la Biblia. Tu acompañante es el Espíritu Santo. Él te hará entender los misterios que ni los más sabios ni los científicos en este mundo pueden entender. De repente se escuchó unos pequeños golpes en la puerta. Hijo, despierta. Es hora de levantarse e ir al colegio. Todo era un sueño. El niño tomó la decisión de leer con mucha pasión todos los libros porque son importantes, pero la Biblia será el más importante para mí, mi manual de vida y mi ruta de vida. Esta fue la decisión de este niño. Y nosotros como niños también debemos tomar esta decisión de tomar nuestro manual de vida, que es la Biblia. Hacíamos una pregunta y es que si cuando a nuestra casa llega algún electrodoméstico, nos tomamos a la tarea de leerlo y de saber cómo se maneja ese electrodoméstico, pero a veces no lo hacemos y guardamos el manual en algún lugar. Pero nosotros no debemos hacerlo así. Los niños, los adultos y los ancianos deben buscar el consejo en el libro de la vida, es decir,
en la Biblia. Hace mucho tiempo atrás se escribían bastantes cartas. En la Biblia había un personaje llamado Pablo que le escribió una carta a Timoteo. Timoteo era un muchacho muy joven y era considerado el verdadero hijo de la fe. Era un ayudante de Pablo. Timoteo significa Tito, la parte de Tito, honrar, y Teo, honrar a Dios. Entonces Timoteo era un hombre que honraba mucho a Dios y era un ayudante muy profundo de Pablo. Pablo le escribió una carta a Timoteo. Entonces vamos a escuchar lo que dice una parte de la carta de Timoteo. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Traducción en lenguaje actual. Tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es la verdad. Después de todo, conoces muy bien a quienes te lo han enseñado. Recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Nosotros somos servidores de Jesucristo. Así como Timoteo cuando fue muy niño supo de las Sagradas Escrituras porque su mamá lo encaminó en conocer a Jesús y en obedecerle. Esta parte de la carta de Pablo a Timoteo nos dice que nos sirve para redarguir y para instruir, para cambiar nuestra conducta, para saber qué decisiones sí debemos tomar y qué decisiones no debemos tomar. Este es un ejemplo de la vida de Timoteo. Timoteo desde muy pequeño supo cuál era la voluntad de Dios. Entonces, vamos a tomar nuestra Biblia, nuestro separador de libros, y vamos a tomar nuestra Biblia y en el Salmo 119, en el versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces vamos a tomar nuestro resaltador y en la Biblia en nuestra casa vamos a subrayar. Y esto nos va a servir para saber que nosotros somos luz en el mundo, que la palabra es luz, que la Biblia es como un espejo. Cuando nos vemos a un espejo vemos que está mal, que está bien, que podemos arreglar. La Biblia nos permite ver qué no está bien en nuestra vida para así corregir. Y es lo que hoy Refugio Kids Madrid, los niños, ustedes y yo, queremos saber para hacer la voluntad de Dios. Para esta manualidad vamos a necesitar retazos de lo que tenemos en casa. En este caso yo tengo retazos de foamy. Ustedes pueden tener retazos de hojas iris o de otros colores que ustedes puedan usar para esta manualidad. El salmo que vimos era el Salmo 119, el versículo 105 que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En esta ocasión vamos a recordar, esto es una Biblia pequeñita, esto es un bombillo y aquí vamos a pegar el corazón. ¿Qué hice yo? Utilicé los retazos en la parte blanca, hice un cuadradito y lo que hice fue que en la parte de abajo quedara más angosto. Así quedó la parte blanca. Tenía retazos de este foamy dorado, entonces hice un circulito y corté pequeñas tiritas para que quedaran las líneas del bombillo, que es lo que está alumbrando. ¿Listo? Y para el corazón sencillamente podemos doblar una partecita, doblar el foamy o doblar cualquier otro material, lo cortamos al tamaño que queramos. En este caso el corazón es un poquito más grande y nos va a quedar el tamaño del corazón. ¿Listo? Esto es la manualidad, entonces vamos a proceder a pegar. Como el foamy es un material difícil de manejar, en este caso yo lo voy a hacer con silicón. Pero ustedes, si lo manejan en papel iris, es mucho más sencillo para que lo puedan hacer en casa. En este caso yo utilicé la cocedora para unir los pedacitos de foamy que necesitaba.
Ustedes pueden usar colbón si usan cualquier otro material. La idea es que quede el libro, que es la Biblia, un poquito más arriba. Por eso le hicimos la parte de abajo. Aquí ya va nuestra Biblia. Ahora vamos a proceder a pegar el bombillito. Quitamos las telarañas que salen de la pistola de silicona, y vamos pegando nuestro bombillito. Ahora vamos a pegar entre estas. Listo, ya nos faltan dos. De igual manera vamos a usar este circulito para realzar más el corazón y lo podremos pegar. Así quedaría nuestra manualidad. Tenemos nuestra Biblia, tenemos el bombillito que es la lámpara y tenemos el corazón. Entonces todo lo que podamos aprender nos ilumina, por medio del Espíritu Santo Dios nos ilumina para saber qué es lo que necesita nuestra vida y eso entra a nuestro corazón. Entonces recordemos el versículo. El Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Llegamos al final de este capítulo. Hemos aprendido que la Biblia es nuestro manual de vida. Así como el niño que no le gustaba leer y que consideraba que los libros eran aburridos, logró entender que la Biblia era el mayor libro del mundo, que sus letras no quedan vacías y que nada lo podrán borrar, ni siquiera de nuestro corazón. Aprendíamos también de Timoteo, un hombre joven y valiente que llevó la palabra de Jesús a los rincones del mundo y que no se arrepintió de servirle a Dios y a Jesús con todo su corazón. Vamos a orar para terminar. Señor Jesús, te damos gracias por esta nueva temporada que nos permites tener desde casa. Descubrir el libro de la vida. Gracias porque es Él quien nos instruye y que nos lleva, Señor, a ser más como tú. Permítenos, Señor, que nuestro mayor ejemplo sea Jesús y que nuestros ojos y nuestro corazón puedan verlo a Él como el mayor ejemplo. Gracias por este tiempo, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor por los niños, por nuestros papás, Señor por la iglesia, gracias por la obra que hiciste en la cruz. También te damos gracias por lo que pudimos aprender en este capítulo y lo que vamos a seguir aprendiendo, Señor. Te pedimos que tú seas acompañándonos, gracias por la manualidad que alcanzamos a ver, gracias por tu palabra, Señor, y por el versículo que tenemos para memorizar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Gracias, he orado confiando que tú nos escuchas. En el nombre de Jesús. Esto es Descubriendo el Libro de la Vida.